Especiales Cristovisión presenta Hogares de Fe. Muy buenas tardes, amigos cristovidentes, bienvenidos a Hogares de Fe. Este programa donde nosotros, como la gran familia que somos, la familia Cristovisión, nos encontramos todas las tardes para ver desde diferentes dinámicas, desde diferentes ópticas, pues la fe. Y en este caso, en esta semana, el sacramento que vamos a tratar es el sacramento de la reconciliación, que fue llamado el sacramento de la penitencia, que fue llamado el sacramento de la confesión y ya se conoce como el sacramento de la reconciliación. Y en este sacramento, pues entonces, hoy lo vamos a ver desde la iglesia. Hoy vamos a analizar este sacramento, pero lo vamos a hacer en clave de iglesia. Quiero decirles que durante todo el día la reliquia de San Juan Pablo II, hoy en su natalicio, está aquí en el canal Cristovisión y estará acompañándonos en toda la programación. El hombre entonces que nos enseñó ese amor por María, totus tus, todo tuyo soy María y todo en cuanto tengo tuyo es. Esa frase de San Juan Pablo II, el hombre, el papa viajero, ¿no? Que conoció y alcanzó todos los lugares, que sí que supo hablar de las periferias existenciales, que enfrentó esa persecución del comunismo y que estuvo allí. Y además el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II Santo, decía que la confesión es una caricia del perdón de Dios. Eso decía San Juan Pablo II. Es una caricia del perdón de Dios. Un perdón que además es inagotable. Recuerden que pueden compartir nuestro contenido evangelizador de nuestra fanpage, todo el contenido de oración, el rosario, la coronilla, la Sagrada Eucaristía. Lo pueden hacer compartiéndolo desde su Facebook. Pueden entrar a la fanpage del canal Cristovisión y compartir este contenido. Recuerden que ustedes también pueden ser emisarios del Evangelio digitalmente compartiendo este contenido. Y además de ello, recuerden que este programa va a estar colgado en nuestra plataforma de YouTube para que usted después vaya a visitarlo, vaya a reverlo y además nos regale su like y lo comparta con también sus contactos. Comparte ese link. Estamos entonces hablando del sacramento de la reconciliación y para ello pues les voy a invitar a ver un video sobre qué es ese sacramento. ¿Has escuchado alguna vez que te digan que eres hijo de Dios? Es decir, eres hijo nada más ni nada menos que de aquel que es perfecto, que es todopoderoso. Eres hijo de aquel que es santo. Y tanto a ti como a mí se nos invita a seguir justamente esa santidad, a ser santos, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero si estamos llenos de pecado, de imperfecciones, de heridas, ¿cómo lo vamos a lograr? Como bien sabemos, en el bautismo se nos borra el pecado original y recibimos una vida nueva, una vida de hijos de Dios. Sin embargo, esto no borra la debilidad de nuestra naturaleza humana, ni tampoco la inclinación que tenemos hacia el pecado, que nosotros conocemos como concupiscencia. Esta no se nos quita, sino que permanece en nosotros durante toda nuestra vida acá en la tierra. Es una pena, pero es verdad. Y a la vez nos permite dar lo que nosotros conocemos como el buen combate de la fe, en el cual luchamos por dejar que Cristo convierta nuestros corazones y pueda sanar, borrar, reconciliar de Él todo lo que nos aparta de Dios. En este proceso se va dando nuestra propia conversión y también nuestra santificación. Dios conoce esta debilidad y entiende perfectamente que estamos heridos. Es Dios, lo conoce todo. Por eso ha querido venir a perdonar nuestros pecados. Él nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios quiere que sus ovejas perdidas vuelvan a Él, a su corazón, que solo quiere amarlas y perdonarlas.
Hay diferentes momentos en el Evangelio en el que vemos a Jesús tratando con pecadores y también perdonándolos. Él es Dios y por lo tanto el único capaz de perdonar. Sin embargo, ha querido conferir ese poder a sus sacerdotes, no para que perdonen por sí mismos, sino en nombre de Jesús. Yo como sacerdote he recibido ese don. La confesión es un regalo de Dios, que a pesar de los miles de pecados que nos llevan a alejarnos de Él, nos sana y nos regresa a la cercanía de Dios. Así, por su gracia, Él nos va convirtiendo y la santidad poco a poco se va haciendo posible para cada uno de nosotros. Ahí tuvimos entonces algunos de los tips con claridad de lo que es este sacramento de la confesión. Entonces, vamos ahondando un poco en el tema. Este sacramento no quiere decir, digamos, como tal, que es el sacerdote quien perdona, no, sino que es, como dice San Juan Pablo II, una caricia de Dios a través del sacerdote que escucha y que absuelve. Para este sacramento es importante tener presente 5 pasos. Esos los vamos a ver durante este programa, que son el examen de conciencia. Bueno, ya poco a poco vamos viendo uno a uno. Pero lo importante, que es el tema de hoy, la importancia del sacramento de la reconciliación en la iglesia, es que esa reconciliación nos permite unir ese camino. Es decir, que si yo voy derechito, no sé, hacia donde el padre Javier, digamos, a Quibdó, voy derechito, y en ese trayecto me pierdo una vez que otra, me voy perdiendo. Pues digamos que ese es como ese GPS, como ese recalcular la ruta que me permite volver a la ruta. Esas rupturas que nosotros tenemos a veces con la relación de Dios es cuando está rota, nos desviamos del camino, pero decimos, perdón, me equivoqué, ¿sí? Reconozco ese dolor, reconozco esa ruptura y vuelvo otra vez al camino. Eso es lo que permite el sacramento de la reconciliación. Entonces, cuando yo vuelvo otra vez al camino, pues ¿qué pasa? Se sana mi relación con ese papá que es Dios. Se reanima esa relación. ¿Y qué pasa cuando yo estoy sano? Pues miren, muchas veces nosotros nos preguntamos, pero es que ¿por qué me cuesta tanto esta persona? Es que, ¿verdad? No puedo con ella, ¿sí? Pues hay algo dentro de nosotros que está roto, ¿sí? Y seguramente no lo hemos sanado. Entonces, este sacramento permite sacar. Yo recuerdo mucho que nosotros en el tiempo de Cuaresma hablamos sobre lo importante que es la confesión, además en tiempo de Cuaresma, porque hay un día, el viernes antes de la Semana Santa, donde todos los sacerdotes en todas las parroquias hacen jornadas largas de confesión. Entonces, lo que sucede, hablábamos ahí de que escúpelo o te envenenas. Recuerdo que esa era una de las predicaciones que teníamos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros no vamos a conversar, no vamos a decir, no vamos a sacar de cierto modo lo que nos sobra, lo que nos está haciendo daño, pues nosotros dañamos a otros. Entonces, eso es lo que permite. Este sacramento nos hace volver al camino, recalculando la ruta, nos rehabilita la relación con Dios, nos sana por dentro y haciendo esto nos permite sanar nuestra relación entre hermanos. Esto es un poco parte de la importancia de lo que tiene este sacramento en la iglesia. Sin embargo, pues ya vamos a ahondar mucho más con nuestros invitados en el día de hoy, que nos hablan como sacerdotes desde su experiencia, como párrocos desde su experiencia al confesar y también al confesarse, ¿no? El Papa Francisco es ejemplo de ello porque él tiene confesor y públicamente ha hecho actos de confesión, ¿no? Y detrás de todo ello hay una dinámica muy interesante que va más allá de que quien lo haga sea un sacerdote, un hombre, porque va más allá, es terapéutico, permite sacar lo que sobra, permite volver a proyectar el camino, permite sanarse, porque a veces uno dice, tengo un nudo aquí en la garganta que no me deja ese nudo, nos permite sacar ese nudo. Eso en cuanto a la parte, digamos, externa.
pero ya veremos la riqueza que tiene la Iglesia desde el catecismo, desde las encíclicas, desde los legados del magisterio de la Iglesia con el Papa. Todo eso es una gran riqueza que tenemos nosotros y que nos permite confesarnos. Tenemos entonces como primer invitado al Padre Javier Alonso Zapata, de la parroquia de Divino Exe Homo en Quibdó. Padre Javier, un gusto tenerlo en Hogares de Fe, conversando con este sacramento, sobre este sacramento y sobre la importancia de este sacramento en la Iglesia. Díganos, ¿cuál es esa importancia? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. La importancia inicial, y ya tú la habías mencionado, y es el hecho de ese reencontrarnos con nuestro Padre, volver a esa experiencia del amor con Dios, es ese restablecer una relación de amistad, de amor con aquel que nos lo ha dado todo. Es un sacramento, y tú también lo decías, es un sacramento terapéutico que te ayuda a aligerar la vida, a aligerar las cargas. Es un sacramento en donde experimentamos esa paz, esa serenidad que Dios nos regala. Entonces, este sacramento abre esa puerta de poder experimentar lo que significa el amor, la paz, la misericordia que Dios nos ofrece. Por eso, no obstante, a lo largo de la historia sabemos toda esta dinámica del sacramento, los diversos nombres que ha recibido, pero que le apuntan a esa misma realidad, que es ese recuperar esa gracia de Dios, volver a ese encuentro, como lo dice el evangelista Lucas, volver a ese encuentro con el Padre amoroso, con el Padre misericordioso, es ese retornar a la casa del Padre. Muy bien, retornar, porque a veces nos resistimos a retornar. Me pongo de primera fila, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Es miedo? ¿Son mecanismos de evasión? ¿Es desconfianza? ¿Qué es lo que pasa? O de pronto no tenemos una buena catequesis sobre este sacramento, de pronto en nuestras pastorales, en nuestros grupos parroquiales. Mira, es cierto, en todos nosotros hay un cierto temor en cuanto al sacramento de la confesión. Puede ser porque, como tú lo dices, no hemos hecho una buena catequesis de este sacramento, de su importancia, de lo que significa, de lo que se vive, e incluso a veces se dan como imágenes equivocadas del sacramento, entonces, o incluso experiencias de personas que de pronto no les favoreció para que encontraran la riqueza del sacramento, y por eso se alejan de la vivencia de este sacramento, que desafortunadamente hoy en día está muy subvalorado. Es un sacramento con una riqueza inmensa, en donde uno puede de verdad experimentar el amor, la misericordia de Dios. El problema es que a veces, cuando no se da una buena catequesis, o cuando hay algunos gestos o algunas palabras de pronto de parte nuestra como ministros, va generando un poco esa apatía de las personas para acercarse al sacramento. Otros de pronto por ideas que escuchan de decir, no, pues ¿para qué me voy a confesar yo con otro pecador? Para eso me confieso directamente con Dios. Yo siempre tengo un ejemplo, no sé si el tiempo nos lo da, voy a tratar de decirlo así, corto y rápido. Cuando estoy en estos actos penitenciales o preparando para algún acto penitencial, yo siempre le digo a la comunidad, a la gente, miren, vamos a pensar en esto. El acueducto, que es el que nos proporciona el agua para nuestras casas, tiene unos tanques de almacenamiento en un lugar específico. Y obviamente que para que esa agua llegue a nuestras casas se necesita una tubería, que es la que distribuye esa agua. Yo siempre digo a la gente, vamos a hacer esta analogía, es un poco maluca, pues Dios, le pido siempre perdón a Él cuando lo hago, es un poco incómoda, pero yo siempre digo, mire, vamos a pensar esos tanques de agua como a ese Dios
que en su inmensa grandeza, en su inmensidad, tiene la gracia allí y que la quiere donar a nosotros. Es decir, esas casas a donde tiene que llegar esa agua, en este caso, esas casas a donde tiene que llegar esa gracia, es nuestra vida. Para que eso llegue, ¿Dios qué hace? Se vale de unas tuberías para que esa gracia llegue a nosotros. Y esa tubería, yo siempre lo he dicho, somos nosotros los sacerdotes. No somos nosotros los que damos la gracia, no somos nosotros los que perdonamos, es Dios. Esto es clarísimo. Pero Él se vale de esta tubería, de esta red, llamémosla así, de tuberías, para que esa gracia llegue a las casas nuestras, es decir, a cada uno de nosotros. Y siempre les digo a la gente, miren, ¿cuánto tiempo dura una tubería por debajo de la tierra? 20, 30, 40 años. En ese lapso de tiempo, esa tubería va cogiendo óxido o va cogiendo algún suciecito, en fin, porque es normal. Pero a pesar de esa suciedad, a pesar de ese pequeño óxido que tiene la tubería, yo le pregunto a la gente, ¿el agua llega o no llega a la casa? Claro que llega. Efectivamente que somos pecadores nosotros también como sacerdotes y por eso, tú lo decías ahora, nosotros también nos acercamos al sacramento de la confesión y tratamos de vivirlo periódicamente. Pero a pesar de eso, a pesar de que somos así, tenemos esa realidad humana del pecado, la gracia de Dios actúa y llega, porque aquí lo importante no es la tubería, sino la gracia de Dios que tiene que llegar a donde tiene que llegar. Son como ejemplos que yo coloco, le pido a Dios siempre perdón porque sé que hacer unas analogías de este tipo no corresponden tanto, pero como para hacer entender lo que significa el sacramento y cómo actúa a pesar de ciertos obstáculos que se puedan encontrar en el camino. Maravilloso ese ejemplo, un poco, pero no, ayuda porque esa es la dinámica de la recordación. Si uno no empleara todos esos, eso en últimas es lo que hace que de verdad uno por esa pedagogía lo recuerde. Yo quiero preguntarle, padre, le hago esta pregunta y vamos a una pausa, pero sí quiero dejarla ahí en el aire para que usted la vaya pensando. ¿Qué piensa un sacerdote o qué pasa un sacerdote cuando se va a sentar por horas a escuchar los problemas y los pecados y las rupturas de todos nosotros que estamos rotos, ¿sí? O sea, que nuestras historias de rupturas? ¿Cómo se prepara? No se estira, uno dice, bueno, me voy a sentar con toda la paciencia del mundo, voy a orar o voy haciendo el rosario en las manos mientras que voy escuchando, o qué es lo que pasa con eso. Pero eso, padre, me lo responde después de esta pausa bien cortica, porque ya regresamos a seguir hablando de la importancia del sacramento de la reconciliación aquí en Hogares de Fe. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Yo soy camarógrafo. Yo soy sonidista. Yo soy director de cámaras. Yo soy asistente. Yo soy generador de caracteres. Yo soy escenógrafo. Yo soy ingeniero. El equipo técnico del canal Cristovisión trabaja todos los días Para que nuestro contenido llegue a los hogares de los cristovidentes y sea de alta calidad. Gracias. por ver el mundo con los ojos de Jesús. Y apoyar esta gran obra evangelizadora. No olvides, Que es por ti que hacemos nuestro trabajo. quédate en casa. Cristovisión te acompaña. ¿Ya descargaste la aplicación Cristovisión? Ahora es más fácil ver todos nuestros programas desde cualquier lugar. Ingresa a tienda virtual de tu móvil. Búscanos como Canal Cristovisión y listo. Llévanos y sigue viendo desde tu celular el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborarnos.
Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Y para nosotros es una gran alegría que tú nos apoyes, ores por nosotros y descubras el valor que tiene en este momento, en estas circunstancias, esta obra de evangelización para inundar de esperanza, de Dios a nuestro país. Contamos con tu ayuda, tu generosidad, tu manera de poder colaborar es muy importante en este momento. Ya sabes cómo hacerlo. Entra a la página web Cristovisión y en el menú de donaciones lo puedes hacer por Efecti en el código 7777 o llámanos. Aquí te diremos cómo. Dios te guarde, te bendiga. Cristovisión te acompaña. Ingresa ya a www.cristovisión.tv y conéctate con Cristovisión para que sigamos viendo en internet el mundo con los ojos de Jesús. Encuentra señal en vivo, la programación más completa, últimas noticias, encuestas, opiniones, videos y toda la información sobre eventos especiales, red de amigos y mucho más. Continuamos con Especiales Cristovisión. Gracias por continuar con nosotros viendo el mundo con los ojos de Jesús. Antes de irnos a esta pausa, estábamos conversando con el padre Javier desde Quibdó y le dejamos ahí en el aire una pregunta que es, pues, ¿cómo se prepara un sacerdote para esas horas de estar allí sentado escuchando pues todas esas historias de ruptura de nosotros y a veces de otros hermanos sacerdotes también? Así que vamos a escuchar la respuesta, padre Javier. Bueno, realmente lo primordial y es la oración, porque obviamente vivir este sacramento, y que es un sacramento muy especial, requiere también que nosotros nos dispongamos, que estemos dispuestos. Entonces, normalmente yo, ¿qué hago antes de iniciar las jornadas de confesión, de penitencia? Entonces aprovecho y hago mi momento de oración personal con el Señor, pidiéndole a Él precisamente la gracia para poder escuchar a ese hermano, la gracia para poder discernir todo lo que el hermano en el momento de la confesión vaya expresando, y obviamente que la gracia para saber cómo aconsejarlo, cómo guiarlo, cómo orientar a ese hermano, a esa hermana que en ese momento se acerca al sacramento de la misericordia, al sacramento del perdón. Entonces, lo primordial, menos como yo siempre lo he tratado de hacer, es la preparación, que la inicio desde muy temprano, preparándome para ese momento en donde tenga que encontrarme con el hermano en la misericordia. Sabes que hay una cosa, y es algo muy particular que me sucede, no sé si le sucederá a mis hermanos sacerdotes, es algo que me sucede muy constante cuando estoy en el sacramento de la confesión, y es que en ese momento cuando llega el penitente que entra, uno siente esa angustia, se siente como esa preocupación, y que luego en ese momento, al menos yo así lo he sentido, experimento esa presencia de Dios, esa presencia del Señor cuando abraza a ese hermano, a esa hermana, para consolarlo, para decirle: ánimo, podemos salir de esta situación de pecado, podemos cambiar. Y sobre todo lo más deslumbrante es ver cómo cuando se termina el sacramento,
la persona sale con una sonrisa, con un brillo en los ojos. Es allí donde yo siempre he dicho, Señor, definitivamente ha estado presente tu misericordia en todo este tiempo con estos hermanos. Entonces, yo siempre le pido, antes de iniciar, hago mi oración personal y al final de la jornada o del momento penitencial, siempre también en oración delante del Santísimo, le entrego todo lo que he escuchado, le entrego a todos esos hermanos que he atendido, para que sea Él en su infinita misericordia, que sane esos corazones, y de hecho también le pido que sane mi corazón, porque aunque uno no lo crea, nosotros somos receptores de toda esa realidad, y por momentos ese peso, esa carga, nosotros también lo sentimos. Entonces yo siempre hago esa práctica de mi oración personal antes y después de la confesión, y durante el momento de la confesión, que sí es una práctica muy mía personal, siempre invoco la gracia del Espíritu para la persona, para que haga una buena confesión. Bueno, pues me convence. ¿Cuándo hace la jornada para yo irme hasta Quibdó y me confieso? No ahora, pero lo voy a pensar muy bien. Padre, lo invito a que vayamos a ver un video donde nos explican la confesión, y quien nos explica eso es el Papa Francisco. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. No basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Tanti me dirán, oye, ma Padre. Vimos entonces el abrazo, como dice el Papa Francisco, el abrazo de la misericordia del Padre. Y allá en Quibdó, sí, se confiesan los feligreses con frecuencia, Padre Javier. Realmente sí, siempre se busca ese sacramento de la reconciliación, sobre todo porque nosotros tratamos también en la Eucaristía, en las actividades que se realizan, de invitar a la comunidad a acercarse, como lo dice el Papa Francisco muy bien, a acercarse a vivir la experiencia de este sacramento del amor, de este sacramento de la misericordia. ¿Por qué? Porque bien sabemos que con el bautismo se nos borra, digámoslo así, el pecado original, pero en nosotros queda esa inclinación en nuestra naturaleza humana hacia el pecado. Y es allí donde el sacramento de la penitencia va a tomar fuerza para nosotros los que creemos en el Señor. Lo decían en el video inicial, estamos llamados a la santidad. Y por eso tiene que ser constante precisamente esa búsqueda, sobre todo cuando reconocemos que algo no está andando bien en nosotros, que hay algo que no está funcionando, acercarnos al sacramento de la penitencia. De hecho, acá tratamos de vivir estos momentos, estas jornadas, y de tratar al menos que en las parroquias se tenga esa posibilidad de la confesión cuando la persona lo necesite y lo requiera. Padre Javier, muchas gracias por compartir esa experiencia. Saludos a todos los cristovidentes que están allí en Quibdó, a la iglesia que está allí viva y presente, alimentando la esperanza en este tiempo de transición, en este tiempo de nueva adaptación. Un saludo fuerte y muchas gracias por conectarse con nosotros. No, a ustedes, mil y mil gracias por la invitación.
y a todos los que nos están viendo, esa invitación maravillosa a no tenerle miedo al sacramento de la confesión. Rompamos esos mitos de que es que yo, ¿para qué me confieso con otro pecador? O no me confieso porque me da pena, o no me confieso porque me da vergüenza, o por pereza. No, rompamos todos esos mitos, y yo quiero invitarlos a que nos enamoremos de este sacramento de la reconciliación. Es encontrarnos con la misericordia viva de Dios, es encontrarnos con ese amor del Padre, es retornar a la casa del Padre, donde Él nos va a devolver nuestra dignidad, donde Él nos va a devolver la vida, donde Él nos va a devolver y a restaurar en el amor. Así que Dios los bendiga y sigamos acercándonos a este sacramento de la misericordia. Muy bien, Padre, gracias. Enviamos especialmente un saludo a todos los cristovidentes de Quito. Y me despido del Padre Javier, le doy la bienvenida al arzobispo de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, y me despido y les doy la bienvenida recordándoles que nos acompañan las reliquias de San Juan Pablo II, el Papa Viajero, y tengo una frase del Papa Viajero, San Juan Pablo II, que además, pues, responde un poco a lo que decía el Padre Javier antes de irse, porque tenemos como esa limitante de no confesarnos con los sacerdotes. Dice: hoy más que nunca la Iglesia necesita sacerdotes santos, cuyo ejemplo diario de conversión inspire en los demás el deseo de buscar la santidad. Y para llegar a ese camino del que estábamos hablando, de santidad, necesitamos a veces recalcular la ruta, así que no basta solo con ir y decir, mire, es que yo siempre, a veces uno va y confiesa es a la otra persona, ¿no? Uno dice, no, es que, ¿cómo lo digo? Bueno, vamos al ejemplo, soy adúltera. Pero es que ese hombre que estaba ahí, es que no, se me ofreció, se me pasó, se me cruzó. O sea, nos confesamos, pero justificando el hecho y desviando ese hecho hacia la otra persona. Entonces la persona, pero venga, explíqueme, ¿el pecado es suyo o es de él o de quién es? ¿No? Entonces, por eso ahora estábamos viendo que el Papa Francisco nos decía cómo confesarnos. Entonces, algo que es importante es la humildad. Y para eso están entonces los pasos, y el primer paso es el examen de conciencia, donde yo me voy y en lo apartado, en el silencio, yo hago un acto real de contrición y de conciencia y digo, me equivoqué en esto, pero auténticamente, ¿sabes? Auténticamente, porque a veces dejamos pasar por alto y entonces no recordamos los pecados, no recordamos esas rupturas. Yo creería que uno de los tips interesantes en el examen de conciencia que puede funcionar mucho es que después de estar ahí en oración y en silencio identificando cuáles son esas rupturas, las escribes en un papel. Porque es que nuestros mecanismos de evasión son tan fuertes que cuando estamos frente al sacerdote se olvida uno que otro. Entonces, cuando yo llevo la lista ya y yo la estoy leyendo desde mi corazón y con humildad, con un sentido de humildad de reconocer que me equivoqué. Pero acá vendría otra cosa importante en el examen de conciencia, y es que no es decir me equivoqué para flagelarme y castigarme y darme palo porque soy miserable, porque soy impuro, porque me equivoqué. No, sino que usted está confesándose y está arrepentido porque hirió a aquel que le ama, y ese que le ama profundamente es Dios. Entonces, por eso es que vale la pena tener un corazón arrepentido y humilde para reconocer el error y la ruptura. Ese es parte de cómo uno debe irse preparando para ir a confesarse, pero yo creo que más sobre ello se lo vamos a preguntar al arzobispo de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, y aprovechamos para enviarle un saludo muy caluroso, muy cariñoso a todos los cristovidentes que están allí en Florencia, que tenemos mucha audiencia allí, que se conectan, y a toda la iglesia que está allá haciendo grandes esfuerzos por alimentar la esperanza, grandes esfuerzos por llevar el evangelio,
por medio de las redes sociales, por medio de las plataformas digitales. Felicitamos a la iglesia, a los fieles, a los líderes de comunidades que allí hacen su mayor esfuerzo para seguir transmitiendo el evangelio cada domingo, cada reunión. Bueno, ese trabajo pastoral es un trabajo arduo, pero es un trabajo maravilloso. Tenemos entonces a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo. Bienvenido al canal Cristovisión y bienvenido a Hogares de Fe. Bueno, un saludo muy cordial, Jessica. Y luego también a los cristovidentes. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Lo veo muy acompañado con la Virgen ahí atrás suyo. Ah, siempre me acompaña, siempre, siempre. Aquí está. Como a San Juan Pablo. Inspirando mis pensamientos y mis decisiones. Bueno, Monseñor, díganos cómo se prepara uno para ir a vivir el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo debe uno, qué pasos debería tener allí como presentes? Recordemos, pues desde la catequesis, cuando éramos niños, a mí personalmente estos pasos me los enseñó mi mamá. Fue mi gran catequista. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. ¿Qué es el examen de conciencia? Revisar mi propia interioridad. Muy importante, por ejemplo, hacerse 3 preguntas. ¿Cómo es mi relación con Dios? Mi relación con los hermanos, relación conmigo mismo e inclusive una cuarta que tiene que ser validísima también en la actualidad. ¿Cómo es mi relación con la naturaleza? Para mí, en mi experiencia personal, un buen examen de conciencia está basado en esas 4 preguntas. Y sobre todo, esto me lo ha aportado mucho mi experiencia pastoral y desde luego también la psicología práctica que uno va aprendiendo en la vida, revisar los sentidos internos. Recordemos que tenemos unos sentidos externos, pero también unos sentidos internos, que son la memoria, la imaginación y el sentido común. Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. Ah, sí. Por eso tan importante en un buen examen de conciencia revisar nuestra imaginación. En la práctica, la gente sencilla esto le llama malos pensamientos, pero que en el fondo, pues recordemos que el pensamiento está. Lo que hay que hacer en el ejercicio es de tratar de purificar ambos sentidos, en los externos y los internos, y ese es un buen ejercicio para un buen examen de conciencia, que es un paso fundamental para una buena confesión. San Juan de la Cruz habla de purificar los apetitos, y por dónde entran los gustos, los apetitos entran precisamente por los sentidos externos. Entonces, esa es una buena metodología. Yo personalmente no estoy de acuerdo y no me gusta esos exámenes de conciencia a base de 120, 130 preguntas, en donde 90, 95 de ellas son puras preguntas de la moral sexual. Los únicos pecados no son la moral sexual. Hay que revisar todo el ser interior y sobre todo una buena manera de hacer el examen de conciencia es con la virtud reina de todas las virtudes, que es la caridad. Después del examen de conciencia, pues que tiene que ir a la par, es la contrición de corazón. Sentir de verdad que hay arrepentimiento, que hay dolor. Recordemos esa comparación tan bonita de la parábola del publicano y el pecador. El pecador publicano y el fariseo que van al templo, y Jesús pone como ejemplo precisamente a ese pecador arrepentido, más que al fariseo que empieza a alabarse a sí mismo, gracias porque no soy como aquel. Eso es una contrición farisaica, es dolerme por mi pecado. Un ejemplo también muy práctico está en el pecado y en el arrepentimiento de David. Y también, por ejemplo, en la mujer pecadora que lava los pies a Jesús, ese acto de estar ahí al lado de él,
el que mucho ama, pues mucho será perdonado. Contrición de corazón, propósito de enmienda, es eso. Como tercero, enmendar el pecado, y el ejemplo típico del Evangelio está en Zaqueo. Si a alguien he robado, pues le devolveré 4 veces más y resarciré lo que he hecho. Confesión de boca. Una buena confesión no dura mucho tiempo. La gente a veces le dice a uno: padre, yo necesito una confesión, pero que usted me dedique tiempo. En el fondo le están pidiendo a uno una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual, que perfectamente pueden ir integrados y deben ir integrados. Una buena dirección espiritual debe terminar en una buena confesión, y una buena confesión debe suscitar una buena dirección, un buen acompañamiento espiritual. Y satisfacción de obra, pues el sacerdote es un juez, un padre, pero también juez en la confesión, y pues da unos criterios de cómo la persona puede ayudarse con algunos actos externos o internos para que de verdad muestre que está arrepentido. Hacer un paréntesis devolviéndome a resarcir un poco el daño, y es que una de las críticas que emiten mucho, por ejemplo, los jóvenes, o bueno, en fin, es que ¿por qué para resarcir? Porque la penitencia debe ser orar 5 rosarios, 3 Padres Nuestros. O sea, ¿cuál es el criterio que tienen de pronto los sacerdotes a la hora de colocar esas penitencias? Bueno, el criterio, pues eso depende desde luego también de la formación del sacerdote. Voy a poner un ejemplo en la parte médica. El médico tiene un vademecum donde se forma en lo esencial. Pues nosotros también tenemos como ese vademecum que aprendimos en la teología moral y en la teología, en la formación del seminario, y que uno va aprendiendo sobre todo en la práctica. Pero yo no puedo ir en el momento de la confesión a buscar aquí, bueno, ¿cuántos Padres Nuestros necesito para resarcir este pecado? Pues también está mucho en lo práctico que sea el sacerdote. Eso depende mucho también de la orientación de conciencia que esté haciendo en ese momento, y la creatividad también que tenga el sacerdote. Por ejemplo, se puede también poner más a manera de formación un texto bíblico. A mí me gusta mucho que las personas vayan a la palabra de Dios y, de acuerdo al pecado, como buscar textos bíblicos que uno ya tiene en su cabeza y que ha memorizado, invitar a alguien a que haga esa lectura. Practico mucho este ejercicio. Perdóneme, corro un momentico para mostrar algo. A mí me ha servido mucho este texto, vea, aquí está, oración de amor, que lo recomiendo muchísimo, la curación del corazón. A veces lo pongo también como penitencia, porque es un ejercicio práctico que me ayuda mucho. Ciertamente la crítica puede ser válida, y entonces también la invitación a los sacerdotes es que demos herramientas, aunque la oración también es una herramienta, y el rezar y orar es una herramienta, pero depende pues también del criterio, y también depende de cada situación. Cada penitente es único e irrepetible, como somos los seres humanos. Me gustó y me voy a leer el libro ahí a recomendación suya, Monseñor. Tarea, os voy a adelantar la penitencia antes de ir a confesarme. Yo termino las homilías cada domingo diciendo tarea para esta semana. Entonces la tarea para ti y para la gente que esté viendo este programa, leerse este librito. Muy bueno. Bien. ¿Y lo conseguimos por plataformas digitales también debe ser? No, lamentablemente no está en digital, pero lo consigue en Librería San Pablo. Bueno. Vale 10.000 pesitos. Eso para lo que sirve no es nada. Tu casa, bueno, así que bienvenido siempre. Bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación. Tengan buena tarde. Gracias. Ahí estaba entonces el arzobispo de Florencia dándonos la conclusión final de la importancia que tiene el sacramento de la reconciliación en la Iglesia Católica, hoy en lunes de Iglesia en Hogares de Fe. Y además, providencialmente nos acompaña entonces las reliquias de San Juan Pablo II, las reliquias hoy en su natalicio. Ahí está
Las reliquias son de primer grado en este caso porque son pelo de él. Entonces, las reliquias cuando son directamente partes del cuerpo son reliquias de primer grado. De segundo grado ya cuando han tenido contacto con algún santo. Y esta es la imagen oficial que aparece como San Juan Pablo II, ya no es beato, sino ha subido a ser santo. Esta semana vamos a celebrar parte de esa reconciliación y la reconciliación con la naturaleza. Entonces, mañana vamos a seguir viviendo el sacramento de la reconciliación, pero lo vamos a ver en clave de niños. Así que alisten papel rojo, papel negro, papel blanco, ojalá cartulina, ¿sí? Pegante y colores y marcadores, porque vamos a hablar, y tijeras también vamos a necesitar para mañana. El miércoles vamos a hablar sobre la reconciliación con la naturaleza, con la casa común. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque en esta semana estamos celebrando la encíclica de Laudato Si. Y por eso vamos a despedir Hogares de Fe con esta cápsula que nos invita, una pastoral de un colegio, nos invita a reciclar, nos invita a cuidar las plantas, nos irán invitando día a día con algo. Hoy tenemos a la orientadora social de este colegio y con esto nos despedimos. Amigos cristovientes, a ustedes gracias por continuar, por ver el mundo con los ojos de Jesús. Chao. Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero hablarles acerca del cuidado de nuestras plantas en casa y para ello tengo unos cactus, una suculenta y un quiche. Quiero comentarles que los cactus deben ser regados cada 15 días, porque si lo hacemos con frecuencia y más que están dentro de la casa, corren el riesgo de morirse porque se les va a dañar la raíz. Entonces, quiero mostrarles que vamos a tomar un spray como este y vamos a regarlos de esta manera, muy poco, para que ellos puedan soportar estar en casa. De esta manera, todos deben de mojarse y asimismo ellos van soportando el agua, porque recordemos que los cactus producen agua, entonces ellos se mantienen. El quiche lo regamos de esta manera. Este quiche es una planta que se pega a los árboles como un parásito, posiblemente podríamos llamarlo, pero en este momento está aquí y por dentro tiene corteza de árbol para que se mantenga. ¿Qué es lo importante de poder tener estos cactus en tiempo de cuarentena en casa? Que ellos tienen unas agujitas que al tener nosotros prendidos los computadores, los celulares, el televisor, qué sé yo, toda esta irradiación cae en las puntas de los cactus y evita que nos afecten a nosotros y nos hagan daño como sistema familiar. Por eso es tan importante poderlos tener en casa y tan importante poderlos regar cada 15 días para que se puedan mantener. Una vez a la semana hay que sacarlos a que les dé la luz del sol porque también les hace falta. Entonces, hoy los dejo con esto, el cuidado en casa con nuestros cactus. Que estén muy bien. Chao. Especiales Cristovisión presentó Hogares de Fe.